Bien, continuando con el rol de los antígenos y anticuerpos de leucocitos, plaquetas y granulocitos en medicina transfusional, vamos a ver ahora otras cuantas condiciones en donde ejemplificar ese rol. En esta presentación vamos a discutir acerca de la trombocitopenia neonatal autoinmune como una de las condiciones ya clínicas, no es como tal una reacción transfusional, sino una condición clínica que nos explica el rol de alguno de estos antígenos y anticuerpos. De una forma muy corta, también mencionar algo de la neutropenia auto y autoinmune. Y finalmente, algunos aspectos generales de la púrpura posttransfusional, que es otra, en este caso sí es una reacción transfusional, y que también tiene como fisiopatología pues allí de base un rol importante o de los antígenos y anticuerpos de estos tipos celulares. Entonces, vamos a dar inicio a comentar algo de la trombocitopenia neonatal autoinmune. Sus siglas, si la encuentran en la literatura usualmente con las siglas que ven allí presentes, el NAIT, por sus siglas en inglés. Bien, la trombocitopenia neonatal autoinmune, en términos básicos y prácticos, es un símil, finalmente, un equivalente de la isoinmunización RH que típicamente pues, encontramos con los glóbulos rojos en el caso de madres negativas, RH negativas, con fruto positivo y que digamos clásicamente es descrita en la medicina transfusional pues, del entendimiento típico de la inmunología, digamos, de la medicina transfusional como en ese contexto es exactamente lo mismo, pero nos vamos a enfrentar ahora a que no tenemos, digamos, como el rol específicamente no va a ser ahora de glóbulos rojos, sino de plaquetas y específicamente pues de los anticuerpos dirigidos contra estas plaquetas. Como vemos en la diapositiva, se trata entonces de una madre negativa para un antígeno plaquetario que en contraposición va a estar presente en las plaquetas fetales. Por supuesto, ese gen seguramente que el gen responsable, digamos, de la aparición del antígeno, perdón, es heredado del padre. ¿Qué va a suceder? Las plaquetas fetales entonces van a ser positivas para ese antígeno y como parte del paso de algunas células, que eso ocurre siempre en todos los embarazos, algunas células fetales van a pasar a la circulación materna, pues van a ocasionar un fenómeno de sensibilización. Ese fenómeno de sensibilización, como lo vemos acá, pues va a originar la producción de anticuerpos en la madre dirigidos contra ese antígeno del que ella carece, porque pues vienen es del feto. Son anticuerpos con la capacidad de traspasar, digamos, la barrera fetoplacentaria y por lo tanto van a poder ocasionar, digamos, una respuesta inmunológica en términos de que se van a unir a los antígenos de las plaquetas fetales, ¿cierto? Ocasionando, como lo veníamos viendo en las anteriores presentaciones, no una trombolisis ni una destrucción intravascular, sino digamos el marcaje, un poco la detección de esas plaquetas en términos de que van a ser marcadas para su destrucción rápida por el sistema reticuloendotelial fetal, que de otras formas, entre otras cosas, pues está también apenas en desarrollo, pero digamos, van a ser marcadas para ser rápidamente retiradas de circulación y por lo tanto su vida media va a disminuir. Los anticuerpos que más están, digamos, detectados, digamos, o definidos por los estudios de varias cohortes en diferentes países sobre los casos de trombocitopenia neonatal autoinmune, involucran particularmente al antígeno plaquetario humano 1A, conocido como HPA-1A. Precisamente la no presencia de este antígeno en la madre y cuando viene un fruto positivo, esa es la condición, digamos, más frecuente o es el antígeno más frecuente, ese juego antígeno-anticuerpo más frecuentemente detectado en las series de los estudios. En el cuadro que acompaña esta diapositiva, vemos algunas de las series reportadas con unos números importantes de madres, digamos, con seguimiento de la presentación de esta patología. Vemos ahí los porcentajes de negatividad para el antígeno y de la presencia del anticuerpo en esos grupos. Vemos que, digamos, está oscilando más o menos entre un 9-12% la presencia de anticuerpos en las madres negativas para el antígeno, con
viendo ya la última columna, una incidencia de la condición entre 1 en 150, como el tercer estudio, que es un número bastante alto, hasta 1 en 6.000, como el caso del primero. Entonces también hay una incidencia variable dependiendo de la población estudiada. La mayoría de los casos diagnosticados posparto son diagnosticados posparto en un recién nacido afectado. Y recién nacido afectado, como por lo pronto, pues evidentemente es una trombocitopenia por los mecanismos que hemos descrito ahora, de suerte que tenemos es un recién nacido con no solo trombocitopenia, sino muchas veces manifestaciones producto de posibles sangrados que hayan ocurrido, bien sea al momento del parto o incluso previamente durante la etapa fetal. ¿Y por qué los vemos también en ese momento? Porque no hay programas, casi en ninguna parte del mundo, para un tamizaje antenatal, digamos, de la posibilidad o el riesgo de tener un recién nacido afecto de esta condición. A diferencia también y comparativamente con la isoinmunización RH, en el caso pues, de los glóbulos rojos, en estos casos el 45% ocurre en el primer embarazo, lo que no es frecuente en el caso de una isoinmunización RH, en donde usualmente por el tiempo que transcurre en que la madre monte la respuesta inmunológica para el glóbulo rojo en el caso del RH y también por los tiempos en que suelen darse las hemorragias fetoplacentarias, normalmente el primer hijo no es el afectado, sino más bien es el ocasionante de la sensibilización y los hijos de allí en adelante son los que pudieran resultar afectados. En este caso, en cambio, vemos que un número muy importante, casi la mitad de los casos, son capaces de terminar, digamos, afectando a ese mismo embarazo sensibilizante, digamos, a ese mismo bebé que ocasiona la sensibilización, 45% de las veces entonces en el primer embarazo, para como diferenciarlo también de la isoinmunización RH. El 50% de las trombocitopenias neonatales severas, siempre que tengamos un caso de trombocitopenia neonatal, más o menos la mitad son debidas a esta patología. Muchas veces no se piensa porque no es tan conocida, pero está alrededor de esa proporción, lo cual es muy, muy importante. ¿Qué nos puede llevar a sospechar en una trombocitopenia neonatal en un primer embarazo afectado? La presencia de púrpura o hematomas posparto, los hallazgos, por supuesto, de una trombocitopenia neonatal pues que no esté esperada, que no se haya previsto. Algunos otros problemas, digamos, antenatales, como muertes fetales tardías recurrentes, madres con pues, embarazos que no llegan a término frecuentemente, aunque hay muchas otras causas, una de esas podría estar asociada con esta condición. Hallazgos de hemorragia intracraneana, que suele ser, digamos, la complicación más importante, digamos, para el feto durante su etapa, digamos, allí de crecimiento durante el transcurso del embarazo. Hidrocefalia o en algunos casos anemia fetal inexplicable, pues más asociada, o digamos, en estos casos, siendo que no solamente compromete la línea plaquetaria, sino otras, pero todo eso puede orientarnos hacia la sospecha de una condición de estas, usualmente más por hallazgos en el recién nacido que otra cosa. ¿Cómo se confirma esa sospecha? El hemograma, por supuesto, para evidenciar la trombocitopenia. Tenemos que excluir esos otros casos de trombocitopenia. Ya veíamos que el 50% pueden ser por esto, pero el otro 50% hay muchas otras causas, infecciones, una trombocitopenia inmune materna, por ejemplo, algunos otros problemas obstétricos asociados a esa trombocitopenia, etc. Y ven ustedes allí en la derecha una tomografía mostrando digamos, la complicación más delicada de estos episodios, y es que precisamente la trombocitopenia llega a rangos, digamos, tan bajos que el riesgo de sangrado es muy importante durante la etapa fetal. Y mayoritariamente lo que más suele ocasionar problemas, sobre todo por la secuela a largo plazo o inclusive mortalidad, son las hemorragias pues, del sistema nervioso, como ven ustedes allí en la imagen. ¿Qué consecuencias tiene la trombocitopenia neonatal inmune? Es muy extraño, el 65% de los eventos, inclusive detectados ya y objetivizados con trombocitopenia, por fortuna no tienen consecuencias clínicas, afortunadamente. Pero también ven ustedes que en rangos un poco menores, pero también puede haber mortinatos asociados a esa condición.
Y quizá, decíamos ahora, de los que más delicados se vuelven en términos de las secuelas es el daño neurológico, está alrededor del 19%. Algunas otras consecuencias no tan conocidas, alrededor del 9%, digamos, o el porcentaje restante de esos 4 grupos. Simplemente en esta diapositiva para mostrar un poco que la investigación de laboratorio no es fácil, muchas veces incluso no es posible realizarla, las muestras también son complicadas, pero hay varios ensayos disponibles para realizarlo, incluso algunas ELISAs ya han sido, digamos, producidas por algunas casas comerciales para hacer precisamente la identificación allí de los anticuerpos, etcétera. Podría uno hacer también algunas otras pruebas también moleculares para evidenciar la presencia pues del genotipo que codifica para el HPA1A, en el caso pues del recién nacido, y el negativo para la madre. En términos del tratamiento postnatal de la trombocitopenia natal aloinmune, tenemos, digamos, 2 aproximaciones. Igual que en la transfusión de plaquetas normales, tenemos un abordaje que hacemos, digamos, de intervención terapéutica, y otro eventualmente profiláctico, aunque ese, digamos, tiene un poco más de los dos. De hecho, no está totalmente definido cuál es el abordaje. Hay algunas aproximaciones, como las que vemos acá. En presencia de sangrado clínicamente significativo, pues evidentemente hay que hacer la intervención con transfusión de plaquetas. El tema es un poco el umbral. Está cada vez más definido por las guías de intervención terapéutica con plaquetas, que los umbrales más altos usualmente son cuando las intervenciones o la condición, si es que ya llega con sangrado, involucra riesgo de compromiso del sistema nervioso, incluyendo, digamos, órganos adjuntos allí, como por ejemplo cirugía ocular, etcétera, y lo veremos más en la presentación de terapéutica con transfusión de plaquetas. Pero acá, por supuesto, que nos interesa proteger el sistema nervioso, de suerte que ahí los umbrales suelen subirse mucho. De otro lado también, con los neonaticos y usualmente también las transfusiones intrauterinas, los niveles de umbral digamos, para intervenir con una transfusión de plaquetas suelen ser muchos más altos que los umbrales que tenemos para otras condiciones, que suelen estar del orden de 10 veces menos. Usualmente estamos entre 10.000 y 20.000 para las otras condiciones. Aquí vean ustedes que la recomendación tiende a ser bastante alta, 100.000, que inclusive no es un rango típico de sangrado, pero es una protección, una cautela por la probabilidad de que allí se genere una complicación que sí nos impacta mucho en términos de secuelas. Entonces, la primera aproximación que hay acá, el incremento del conteo a más de 100.000 y un mantenimiento de más de 50.000 al menos por una semana en digamos, este es el postnatal, recuerden ustedes. Sin sangrado significativo, en un chiqui que ya se le ha detectado, digamos, la posibilidad de la condición, está un poco más en debate cuál sería el umbral de transfusión terapéutica. No lo bajan tanto como en el adulto, que está, les decía, 10.000, 20.000, sino más o menos está alrededor de los 30.000 también por el riesgo de, ¿listo? Algunos estudios han mostrado que puede haber un rol aquí de la hemoglobina intravenosa, que bien se ha demostrado un poco más en el manejo estacional, digamos, de la condición, como veremos enseguida, pero no está como tan claro aquí si sería necesario hacerlo también como parte del tratamiento postnatal. ¿Qué opciones tenemos entonces para la transfusión de plaquetas en el tratamiento postnatal? Pues vean ustedes en la gráfica, lo que pretendo mencionarles, bueno, quizá tienen que ver parte y parte de la gráfica con la columna que ven aquí al lado, un poco hablando del componente, de qué tipo de componente es mejor en esas transfusiones que vamos a hacer, digamos, un poco de intervención allí postnatal. Primero, la fuente. Una buena fuente, por supuesto, es la madre, cuyas plaquetas son HPA1A negativas, ¿no? Lo que está produciendo la madre es el plasma. Lo que tendrías que estar seguro es de que le retires al máximo el plasma pues, presente en esas plaquetas, pero como tal, para la reposición plaquetaria son plaquetas que no nos van a afectar, digamos, por supuesto, al contrario, van a generar una respuesta terapéutica adecuada porque no tienen el antígeno.
La otra posibilidad es tomarlas de un donante aleatorio, pero tenemos el riesgo de que algunos donantes sean pues H1A positivos y que pues eventualmente parte de los anticuerpos que estén remanentes en esa etapa postnatal, la ventaja es que no estarán pasando ya más, sino solo los remanentes después del nacimiento, pues podrían eventualmente pegarse a estos antígenos, así que es una posibilidad, pero pues tendría ese riesgo. Idealmente tener donantes tipificados HPA1A negativos y que pudiera uno llamar y que ojalá ponerlos a hacer una aféresis, por ejemplo, para tener una buena cantidad de plaquetas por aféresis HPA1A negativa, sería el producto de elección en este caso para los pacientes. Hay otros antígenos también que tienen una proporción un poco menor, también digamos detectados como responsables de esta condición, como el 5B negativo. En general, cuando uno tiene donantes con esos dos antígenos negativos, casi que le da al 90% de estos casos sin ningún inconveniente. De suerte que es posible en algunos escenarios, en algunas regiones donde tienen tipificados donantes, tener ese repositorio, digamos, de esos donantes, digamos, con un 90% de probabilidad le va a servir esas plaquetas a esos bebés. ¿Listo? En la gráfica de la izquierda es un poco para ver allí un caso de un seguimiento de un paciente, bebé, por supuesto, en etapa ya postnatal, cómo ha sido la intervención con las plaquetas. Y un poco lo interesante allí es mirar cómo fue esa respuesta por un lado teníamos allí transfusiones en varios días de plaquetas de donante aleatorio, inclusive concomitante administrando inmunoglobulina intravenosa, y con unas respuestas relativamente muy modestas. Ven ustedes, no pasaban de 10.000, quizá llegaban a 15.000 por microlitro, pero al día 3 después del nacimiento hay un cambio y empezamos a dar plaquetas HPA1A negativas, que no especifican aquí en la imagen si son de la madre o son de un donante por lo menos tipificado como negativo para el HPA1, y ven ustedes que hay una mejora importante de los recuentos. Por supuesto, en los primeros días también es esperable que haya una respuesta mayor porque todavía hay unos anticuerpos, claro, en la transfusión de plaquetas aleatorias salen algunos positivos y todavía hay algunos anticuerpos circulantes allí de la madre en el bebé que nos van a afectar digamos, unos recuentos mayores, pero pues un poco para ver que lo ideal sería tener plaquetas negativas para el antígeno. ¿Qué información le damos a las madres de bebés con la condición? Es muy importante, digamos, comentar que hay que hacer una asesoría más que antenatal, inclusive idealmente hasta preconcepcional, porque las madres con antecedente de esta condición, sus futuros embarazos tienen un altísimo riesgo de recurrencia, de suerte que aquí el abordaje, digamos, un poco preventivo es tanto antenatal, ya lo miramos un poco ese manejo antenatal como es, pero aquí inclusive hasta preconcepcional podría ser. En algunos países donde digamos, hay un poco más de atención a esta patología, también se les da un material, digamos, didáctico relativamente sencillo explicando un poco como lo haríamos con una inmunización RH, hay material disponible para que las madres entiendan esta condición. Significa mencionar la significancia clínica de esto, las secuelas, por supuesto, y bueno, las opciones de manejo, que es bien difícil. Tal vez lo más complicado es el manejo antenatal de la intervención, digamos, en pacientes que han tenido, bien sea embarazos previos o que se haya detectado en algunas de los controles prenatales problemas asociados a posibilidades, digamos, de sangrados, etcétera. ¿Cómo hacer la intervención antenatal? Es muy complicado porque lo que uno siempre partiría es de determinar la trombocitopenia, pero para hacer eso necesitas muestra fetal. ¿Y qué implica eso? Hacer un procedimiento invasivo que puede generar un sangrado por sí mismo. Entonces es muy difícil por ese lado. Ahora, suponte que salió todo bien, encontramos un umbral muy bajo de plaquetas y lo que nos anima a hacer una intervención. Hago la intervención, o sea, administro plaquetas intrauterina. ¿Cómo hago yo el control de la transfusión? Tendría que tomar nuevamente muestra entonces después de la transfusión, otra vez poner al niño en riesgo de sangrado. Mejor dicho, la intervención aquí puede ser, hay veces, hay que hacer una balanza o hay que balancear ambas cosas para poder determinar qué es lo mejor. El debate está entonces si manejar a la madre inicialmente con algún tratamiento médico, inmunoglobulina intravenosa, esteroides o transfusiones seriadas. Cuando arrancamos el tratamiento, como les decía, se requiere muestra fetal. ¿Cómo monitoreamos la terapia? Muy delicado.
Si se animan, si se anima el médico a hacer la transfusión, es muy importante que no olvide que el producto que se requiere para esa transfusión intrauterina es muy especial. Tiene que cumplir todas estas condiciones que ven ustedes ahí. Primero, compatible con anticuerpos HPA maternos, por supuesto, que es lo que queremos evitar, o negativo para la primera transfusión, pero no sabemos en principio, pues si por lo menos no tuviéramos todavía la posibilidad de saber grupo sanguíneo del fetico, pues nos toca poner negativo en la primera, mientras evidenciamos luego qué grupo es para hacer transfusiones subsecuentes, grupo compatible. No anticuerpos eritrocitarios significativos, tenemos que hacer titulación allí anti-A o anti-B porque vamos para un volumen muy chiquitico, entonces es importante que no se nos vaya alguno de estos hiperrespondedores. No anticuerpos específicos de plaquetas, por supuesto. Citomegalovirus negativa o eventualmente con leucorreducción podemos bajar ese riesgo también. Irradiadas, y ya vimos por qué irradiadas en estos casos, son pacientes con riesgo intermedio alto de injerto versus huésped, entonces necesitamos irradiación. E hiperconcentradas, sobre todo para evitar sobrecarga de volumen. Aquí son cualquiera centímetros, pocos, porque esto se administra por centímetros para esa dosis, pues, para ese pacientico tan chiquito. Podemos generar cambios allí hemodinámicos importantes, así que tocan lo menor cantidad posible. Entonces, todos esos requerimientos son muy importantes. Aquí simplemente para mostrar un poco una de las tantas estrategias, en esto no hay como un consenso específico de cómo hacer el manejo de los casos, sobre todo en la etapa antenatal de trombocitopenia neonatal autoinmune. Este es uno de los manejos de un grupo inglés en el que se realiza un manejo antenatal planeado sobre la base de historia de los hermanos, eventualmente si hay antecedente, por supuesto. Muestra fetal no se lleva a cabo antes del tratamiento antenatal, o sea, no toman muestra para saber cómo va pues para saber si hay que intervenir inicialmente. Empiezan entonces con tratamiento médico de la madre con inmunoglobulina intravenosa a las 20 semanas en casos sin hermanos afectados o de 12 a 16 semanas cuando tenemos el antecedente de hermanos afectados. Si es satisfactoria, y aquí desafortunadamente sí habría que hacer digamos, hay que hacer ya la primera determinación de recuento plaquetario en el fetico. Si es mayor de 50.000, se continúa con la inmunoglobulina intravenosa y no se hace nada más. Si fue peor o digamos, no tuve el resultado esperado de la inmunoglobulina, hay que aumentar la dosis, añadir esteroides y volver a reevaluar, o sea, nuevamente muestra fetal. Y se cambia a transfusiones intrauterinas seriadas si ni esteroides ni inmunoglobulina intravenosa digamos, tienen respuestas adecuadas. Eso entonces con respecto a la trombocitopenia neonatal autoinmune. Hablemos un poco aquí también de la púrpura posttransfusional, que es voy a hablar muy corto de esta, es una reacción transfusional muy rara, descrita, pero por fortuna rarísima, en la que tenemos una disminución del recuento plaquetario después de la transfusión, y ese después son días variables, entre 5 y 12 días después de una transfusión. Nos encontramos con un episodio agudo de trombocitopenia incluso muy severa, unos recuentos también muy bajos, usualmente en rango de sangrado menor de 10.000 por microlitro, entonces trombocitopenias profundas. Usualmente afecta a mujeres HPA1A negativas y ahí van a ver ustedes que es una cosa un poco rara porque pues son mujeres negativas para el antígeno para el cual va a ir dirigida el anticuerpo, ya les digo. ¿Qué sucede? La transfusión se han detectado en los casos donde ha sucedido que van a ser, digamos, tienen previamente madre negativa para el antígeno, viene la transfusión, y bueno, y negativa también para el anticuerpo, viene la transfusión, dispara la producción de anticuerpos HPA1A positivos. Y perfecto, eso no pasaría nada porque lo haría, en principio atacaría a las plaquetas positivas para el anticuerpo, las cuales no son las de la receptora o las del receptor. Pero lo que se encuentran es que la destrucción no es solamente con las plaquetas que vinieron del donante, que serían las positivas, sino que también está atacando las plaquetas del mismo paciente, que son en principio negativas y por lo tanto uno no entiende cuál sería la causa de destruir plaquetas negativas con anticuerpos anti-HPA1A positivos. Se han formulado varias causas para esto. La frecuencia, por fortuna, no es muy importante, 1 en 24.000 componentes. Tenemos, por supuesto, por el ser del rango de sangrado, sangrado en mucosas, tracto urinario o gastrointestinal.
Incluso mortalidad digamos, se ha reportado entre 0 y 12%, sobre todo porque la profunda trombocitopenia. Entonces, ¿cómo explicar que haya destrucción de plaquetas negativas para un antígeno que el anticuerpo está dirigido contra el HPA1A, pero ese antígeno no está presente en esas plaquetas? Se han formulado estas posibles causas: que la liberación del HPA1A desde las plaquetas del donante, que es donde viene el antígeno, se pierda, digamos, su integridad con la membrana de la plaqueta del donante, y ese antígeno, esa molécula, se una a plaquetas de la paciente negativa, que las torne un blanco para el anticuerpo. Es decir, viene la plaqueta HPA1A positiva del donante, eso genera la respuesta de sensibilización, pero parte de esas moléculas se empiezan o se precipitan sobre la membrana de la donante, que es negativa, y las vuelve un blanco para que sean marcadas por los anticuerpos que ella misma está produciendo. La otra posibilidad es la formación de complejos inmunes, o sea, exactamente lo mismo que vimos ahora. Sin embargo, el anticuerpo va a pegarse a antígenos solubles, digamos HPA1A solubles, que estaban de las plaquetas del donante, y ese conjunto, ese complejo inmune, se va a absorber por la membrana de la plaqueta de la donante, que es en principio negativa. La otra posibilidad, estimulación de autoanticuerpos plaquetarios. Digamos que las reacciones, esto es un poco menos fácil de explicar, pero que la transfusión empiece a ocasionar la producción de autoanticuerpos dirigidos contra otras moléculas, por ejemplo, o que tengamos una reacción cruzada entre anticuerpos HPA1 con plaquetas del paciente, dirigida, que en principio pues no iba que el anticuerpo no tendría, digamos, especificidad por el HPA1A, perdón, sino que haga finalmente reacción cruzada y termine afectando también las plaquetas, que en principio son negativas. En estos casos se administra inmunoglobulina intravenosa, que es efectiva en el 85% de los casos. El intercambio plasmático puede ser efectivo en algunas ocasiones. No sirven mucho los esteroides. Las transfusiones de plaquetas suelen ser ineficientes aun cuando son negativas, pero cuando tenemos digamos, casos de plesiones tan importantes como en cifras menos de 10.000 rango de sangrado, pues hay que colocarlas, y en principio pues negativas para HPA1A ante la presencia pues ya del anticuerpo producido por el receptor. Hablemos dos cosas finalmente sobre la neutropenia auto y autoinmune para comentar pues que son, digamos, no es tan frecuente como el caso de la inmunización RH, por supuesto, ni incluso la neutropenia, ni la trombocitopenia neonatal autoinmune, pero también la fisiopatología puede ser, digamos, tiene un alcance también para los neutrófilos, sin duda. Tenemos también la denominada neutropenia aloinmune asociada, o bueno, en este caso aloinmune pues del recién nacido, pero también hay algunos casos de neutropenias ya, digamos, en el adulto, que veremos, simplemente mencionaremos a continuación. En cuanto a la neutropenia neonatal aloinmune, entonces también la misma fisiopatología que la que vimos ahora para la trombocitopenia neonatal aloinmune, causada por anticuerpos maternos dirigidos contra antígenos de los neutrófilos. Usualmente aquí ya no aquí los antígenos más comprometidos, HNA1A, 1B y 2A, en ese orden. Ocurre más frecuente en recién nacidos de mujeres con fenotipos digamos, homocigotos HNA1A y 1B, pero podría ocurrir también en niños de mujeres con un fenotipo muy raro, un fenotipo null para los antígenos HNA1A, que no tienen una proteína, un receptor de membrana Fc gamma R3. La severidad de la neutropenia en estos casos de neutropenia neonatal autoinmune podría amenazar la vida del chiqui en términos de la susceptibilidad en que lo pondría a las infecciones, mayoritariamente pues neonatales, pero pues se cubre con muchos de los medicamentos que tenemos a mano, particularmente antibióticos. Ya se hace por otro lado el manejo allí de inmunomodulación con inmunoglobulina intravenosa, algunos estimulantes, hormonas estimulantes de la producción de granulocitos, como el SSF, factor estimulante de colonias de granulocitos, o el intercambio plasmático podría ser relevante también, sobre todo en el cuidado postnatal, sobre todo esto, ¿no?
En cuanto a las neutropenias autoinmunes, simplemente para mencionar que también pueden ocurrir en el adulto o en los niños, ya no hablando del recién nacido, sino en general, en los adultos suele ser muchas veces idiopática o acompañada de algunos escenarios de enfermedades reumatológicas autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, algunas infecciones bacterianas que originan allí antígenos, neoantígenos o criptoantígenos que se llaman y podrían ocasionar estas neutropenias eventualmente transitorias. En algunas formas de la infancia, usualmente se presenta en niños entre 6 meses a 2 años, y el autoanticuerpo tiene especificidad usualmente, como lo hemos visto también en la neutropenia neonatal, HNA1A o 1B en cerca de la mitad de los casos. Por fortuna es autolimitada, las recuperaciones pues, suelen ser variables entre 7 a 24 meses y se hace manejo antibiótico, sobre todo en estos casos, pues mientras llega a haber una recuperación sostenida. Para mayor información sobre este y los temas de esta presentación, no olviden consultar el material suplementario y las lecturas recomendadas. Muchas gracias por su atención, muy amables.